Bienvenidos, viajeros del tiempo. Este es el primer capítulo de Ecos del Pasado y, haciendo honor a mi nombre, he elegido al más famoso e importante Alejandro para iniciar el canal. Alejandro Magno, el conquistador macedonio que cambió el mundo antiguo e inspiró a todas las generaciones posteriores. Mi nombre es Alejandro Pregue y hoy te voy a narrar la fascinante historia desde su infancia en Macedonia hasta sus conquistas en Asia y África, un legado que llega hasta nuestros días. Nacido en el 356 a.C. en Pela, Macedonia, Alejandro fue el hijo del rey Filipo II y de Olimpia, una mujer de Epiro con conexiones con la mitología griega. Su educación excepcional estuvo a cargo de Aristóteles, el eminente filósofo griego, quien cultivó su mente y le inculcó el amor por la cultura helénica. Aristóteles no solo educó al futuro rey, sino que todos los hijos primogénitos de los nobles macedonios se educaron juntos por orden de Filipo. En realidad, la medida de educar en la corte a los hijos de los nobles era una estrategia para mantenerlos a raya. Eran puramente rehenes del Estado. La ventaja de esta medida fue que al educarse al lado de Alejandro, toda una generación de la élite macedonia crearía fuertes vínculos, algo muy útil durante las campañas venideras. Una anécdota de la juventud de Alejandro fue cuando su padre compró un caballo tosco y salvaje. Relinchaba y lanzaba coces por doquier, sin que nadie pudiera apaciguarlo. Alejandro se dio cuenta de que el caballo recelaba de su propia sombra. El joven príncipe giró la cabeza del caballo hacia el sol, cegándole y subiéndose de un solo brinco a su lomo. En ese momento su padre dijo la célebre frase: «Hijo, búscate un reino que sea igual a tu grandeza, porque Macedonia es pequeña para ti». Alejandro llamaría a su montura Bucéfalo, cabeza de buey, y sería su caballo de batalla hasta su muerte en la batalla de Hidaspes, en la India. Alejandro sentía tal devoción por él que en su honor fundó la ciudad de Alejandría Bucéfala. Ahora nos trasladamos a Beocia, año 338 a.C., en la actual Grecia. Aquí tuvo lugar la batalla de Queronea, un enfrentamiento crucial entre el rey Filipo II y una coalición formada por Atenas y Tebas, llamada la Liga de Delos. Alejandro, con tan solo 18 años, desempeñó un papel crucial en la batalla, comandando la caballería macedonia. Gracias a su genio militar, llevó a cabo un ataque decisivo contra la caballería tebana. Su valentía y habilidades tácticas en la batalla de Queronea llamaron la atención de su padre y de aquellos que observaban la contienda. La victoria de Macedonia consolidó su hegemonía sobre la Grecia continental y fue el primer peldaño en la fulgurante carrera militar de Alejandro. En el 336 a.C., su padre, Filipo II, muere asesinado por uno de sus 7 guardias, Pausanias, que a su vez muere asesinado por otros 3 guardias, antes de poder ser interrogado. Alejandro, con tan solo 20 años, asciende al trono de Macedonia, consolidando su poder al eliminar posibles amenazas, incluida la última esposa de su padre, Eurídice, su medio hermana Europa, su medio hermano Cárano y el tío de Eurídice, un noble de Pela llamado Átalo. Esta transición suave al trono marcó el comienzo de una de las carreras militares más extraordinarias de la historia. La ambición de Alejandro no conocía límites y en el 334 a.C. comenzó su famosa campaña contra el imperio persa de Darío III. Las batallas de Gránico e Isos fueron testigos de la audacia táctica de Alejandro, quien logró victorias impresionantes. La famosa historia de su encuentro con el nudo gordiano, que según la leyenda cortó con su espada, simboliza su determinación inquebrantable. La batalla de Isos en particular, en el 333 a.C., fue un hito, ya que Alejandro derrotó a un ejército persa considerable, haciendo huir de la batalla a Darío III y capturando el tesoro real, 5.600 talentos de oro y plata. Además, tras esta batalla, Alejandro capturó a la mujer de Darío junto a sus 2 hijas, un hijo, así como a la madre del rey persa. Estos eventos catapultaron a Alejandro a la vanguardia de la escena política y militar en la región. Después de sus victorias en Asia Menor, Alejandro dirigió su atención hacia Egipto. En el 332 a.C., allí, fue recibido como un libertador. Su encuentro con el oráculo de Amón en Sigua, donde se le reconoció como hijo de Zeus, lo llevó a proclamarse faraón y a fundar la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un centro cultural y comercial destacado. La combinación de la cultura griega y egipcia en la región marcó un aspecto distintivo en la conquista de Alejandro. Su política de integración cultural, conocida como helenización, tuvo un impacto duradero en las áreas que conquistó. Tras estos hechos, tuvo lugar la determinante batalla de Gaugamela en el 331 a.C. Las fuerzas de Alejandro, formadas por unos 50.000 hombres, se batieron en inferioridad numérica con las de Darío III, aproximadamente unos 250.000 hombres. La habilidad táctica de Alejandro se exhibió en su máxima expresión pese a la superioridad numérica persa. La victoria consolidó su control sobre Persia y lo colocó en la cima del mundo antiguo. A continuación, Alejandro se dirigió desde Arbelas a Babilonia, donde ordenó reconstruir el templo de Marduk. Luego tomó Susa, la antigua capital persa, donde se apoderó de 120.000 talentos. La captura de Persépolis, la capital ceremonial aqueménida en el 330 a.C., marcó un hito en su conquista. Aunque mostró respeto por la cultura persa al preservar gran parte de la ciudad, el incendio del Palacio Real sigue siendo objeto de debate sobre si fue un acto impulsivo o una estrategia planificada. En el invierno del año 330 a.C. partió de Persépolis a Ecbatana, donde se apoderó de 180.000 talentos, pero Darío lo eludió nuevamente.
Por fin, tras recorrer casi 600 kilómetros en 11 días, logró alcanzar a la comitiva de Darío para enterarse de que había sido asesinado por el sátrapa Besos. En el año 328 a.C., Alejandro organizó un banquete en Maracanda, al que invitó a sus amigos griegos de siempre y a sus nuevos amigos asiáticos. A mitad de la celebración, su general Clito comenzó una acalorada discusión con el rey, llena de reproches y recordándole que le había salvado la vida en el Gránico. Criticó la orientalización del rey macedonio y su ingratitud para con sus soldados griegos y macedonios. Alejandro comenzó una fuerte pelea. Los amigos no podían separarlos y la desgracia apareció cuando Alejandro atravesó a Clito con su lanza, provocándole la muerte. En el año 327 a.C., Alejandro tomó una esposa, Roxana, en un intento por ganarse el favor del sátrapa Bactriano. Roxana había sido raptada después del asedio a la fortaleza de la Roca Sogdiana. A pesar de la fuerte oposición al enlace de sus compañeros y generales, Alejandro hizo caso omiso. La ambición de Alejandro no se detuvo en Persia. Siguiendo la tradición de la leyenda de Aquiles, continuó hacia el este en una campaña que lo llevó a través de Bactriana y Sogdiana, enfrentándose a desafíos logísticos y a la feroz resistencia de las tribus locales. La batalla en el río Hidaspes contra Poros, el rey indio, fue una de las confrontaciones más difíciles de su carrera. Aunque Alejandro emergió victorioso, sus tropas mostraron signos de fatiga y descontento. Esto marcó un punto de inflexión en su expansión hacia el este. Después de años de campañas extenuantes, en el 324 a.C., Alejandro regresó a Babilonia. Sin embargo, su regreso estuvo marcado por tensiones y conflictos entre sus generales, los diáconos. La muerte de su amigo cercano, Hefestión, intensificó las divisiones y las intrigas en su círculo íntimo. En un intento de consolidar su imperio, Alejandro buscó fusionar las culturas persa y macedonia, promoviendo matrimonios mixtos y adoptando costumbres persas. Estas políticas, aunque destinadas a la integración, generaron resentimiento entre sus seguidores macedonios. La muerte de Alejandro en el 323 a.C., a la edad de tan solo 32 años, sigue siendo un misterio. Aunque la fiebre tifoidea es una teoría comúnmente aceptada, la falta de certeza ha dado lugar a diversas especulaciones, desde el envenenamiento hasta enfermedades más extrañas. Su muerte provocó un vacío de poder y sus generales se enfrascaron en conflictos por la sucesión. El imperio de Alejandro se dividió entre los diáconos, dando origen a los reinos helenísticos, que mantuvieron el legado de su conquista durante varios siglos. El impacto de Alejandro Magno en la historia es incuestionable. Su conquista del vasto imperio persa abrió un nuevo capítulo en las relaciones entre Oriente y Occidente. La helenización que promovió llevó a una fusión cultural que influyó en la filosofía, la ciencia, el arte y la política. Alejandro no solo fue un conquistador militar, sino también un visionario cultural. Su legado perdura en las ciudades que fundó, como Alejandría, que se convirtió en un faro de conocimiento y un crisol de culturas. La vida de Alejandro Magno es un relato épico de conquistas, ambiciones y desafíos, desde sus humildes comienzos en Macedonia hasta la cúspide de su imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India. Su historia sigue cautivando a generaciones. Su legado como estratega militar, líder político y agente de cambio es indiscutible pese a la corta duración de su imperio. Y ahora es tu momento de dar un paso al frente y alzar tu voz. ¿Crees que Alejandro Magno ha sido el mejor general de la historia? Deja tu comentario y tu like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte para apoyarme en esta aventura. Nos vemos la próxima semana, viajeros del tiempo.